nada más repasando lo que acabo de mencionar, es que al principio cuando se abre la aplicación nada más aparece la vista del plano, damos clic aquí en este icono, en los 3 puntitos y hay una opción que dice vista gráfica 3D. Damos clic ahí y nos aparece esta vista gráfica. Los ejes están X, Y y Z originalmente. Como nosotros queremos rotar con respecto al eje Y, nos conviene que el eje Y sea el que esté en vertical, y entonces doy clic aquí en el engrane y eh, eh, selecciono esta casilla que dice eje Y vertical, para que cuando haga la rotación con respecto al eje Y, justamente vea que el gráfico en 3D con el eje Y como eje de simetría. Bueno, entonces, la primera curva que habíamos parametrizado es Y igual a 2 menos X entre 2. A X le damos el valor de T, a Y 2 menos T entre 2, y como esta es una curva que está en el plano, Z vale 0. Y hacemos correr el parámetro de 1 a 2. Entonces tenemos coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, el parámetro y luego el intervalo en donde corre el parámetro. Segunda curva. La curva ahora es X vale 1, Y vale T, que fue la parametrización que hicimos, Z es 0, el parámetro es T, y ese parámetro corre de 0 a 1.5. Ahí está. Tenemos ya este segmento, ¿sí? Que era X igual a T, hasta que se encontraba con la recta, ¿verdad? Luego, la siguiente, otra vez curva, y es ahora X vale 2, Y vale T, como es una curva en el plano, Z vale 0, el parámetro es T, y ese parámetro corre de 0 a 1. De 0 a 1. Ahí está. Y ya tenemos ahora este segmento de recta que delimita la región que queremos rotar. Luego la última es curva de, ahora, X va a correr de 1 a 2, entonces X vale T, Y vale 0, Z vale 0, el parámetro es T, y ese parámetro corre de 1 a 2. Ahí ya quedó. Ya tenemos la región que vamos a rotar generada. Ahora, queremos rotar esa región 360 grados. Aquí en la vista en 2 dimensiones, voy a dar clic. Sí, aquí doy clic y al dar clic el menú cambia. Este menú que estaba antes, noten ustedes, si doy en 3 dimensiones, da el menú para los gráficos en 3D. Si doy clic aquí, entonces cambia al menú de los gráficos en 2D. Doy clic en el deslizador. Y aparece número, ángulo o número entero, ¿no? Doy aquí en ángulo, va de 0 a 360 grados, de 0 a 360 grados con un incremento de 1 grado. Lo selecciono y ahí aparece el ángulo. Ahora, ¿qué sigue? Escribo ahora superficie
y entre paréntesis selecciono la curva A. Si se dieron cuenta, cada vez que definía una nueva curva, le daba un nombre. Entonces, la curva A, el parámetro, el ángulo alfa, y el eje de rotación, en este caso va a ser el eje Y. Aquí tengan cuidado con la sintaxis, porque si escriben Y minúscula, no lo reconoce. Si escriben esta E con minúscula, no lo reconoce. Si escriben aquí con un espacio, tampoco lo reconoce. Entonces debe de ser tal cual. ¿Qué pasó? ¿Las instrucciones? Lo vuelvo a teclear otra vez para que vean. A ver, superficie. En este caso es la curva a la que se le dio nombre A. Entonces es A, coma, como vamos a rotarla 360 grados, es alfa. El alfa lo seleccionas aquí donde, en el teclado donde está A, B y C, das clic ahí y aparece en esta última parte donde está en este momento la manita, están las letras griegas y seleccionas ahí alfa, luego coma, eje, Y, así, escrito tal cual. Damos enter y ahí lo único que se va a generar, si en este momento pongo a correr los valores de alfa, lo único que se va a generar es esta parte de arriba. Veámoslo. Falta generar las paredes del sólido. ¿Qué pasó? ¿La gráfica? ¿El deslizador? ¿Cuál es la diferencia? Lo que sucede es que cuando se da clic en el plano, ahí seleccionas después deslizador y aquí hay que dar en ángulo. Seguramente tú lo dejaste en número. Ajá. ¿Sí? Bueno, en este caso voy a poner cancelar porque no quiero un segundo ángulo. Ok. Bueno, luego otra vez sería superficie, entre paréntesis. Ahora voy a seleccionar la curva a la que se le dio el nombre B, luego otra vez alfa. Todo lo demás es lo mismo, ¿verdad? Nada más ya voy a ir de curva en curva. Otra vez superficie. C, alfa, eje Y. Y otra vez superficie. D, si llegamos hasta la curva D, ¿verdad? D, alfa y eje Y. Ahí está. Ya están declaradas todas las curvas y entonces ahora sí vamos a correr la... Ahí está. Y bueno, ya pueden visualizar el sólido de revolución. Bueno, si en vez de girar con respecto al eje X, queremos girar con respecto al eje Y, en cada una de estas superficies, de estas instrucciones, en vez de eje X, escribimos en vez de eje Y, escribimos eje X, así con esta sintaxis. Y entonces lo que se genera es este otro sólido. Déjenme. No, es un poco distinto porque el otro tenía como un hoyito en medio, ¿no? ¿Sí? La forma sí es diferente. ¿Sí?
A ver, para la duda que tienes de cuál es la relación entre las ecuaciones paramétricas y la gráfica de esta función, vamos a explicarlo acá. Regularmente tenemos y como función de x, ¿verdad? Y cuando tenemos esta relación, tenemos una gráfica. Se trabó. Tenemos una gráfica en donde y es igual a f de x. Entonces, cada uno de los puntos sobre esta gráfica tiene coordenadas x, y, pero va a tener coordenadas x, f de x, ¿sí? O y. Bueno, esa es una forma de ver la gráfica de una función en su forma cartesiana, ¿sí? Esta es la forma cartesiana. Ahora, otra manera de hacerlo es con las ecuaciones paramétricas. Y les mencionaba hace un rato que ya cuando estén en el curso de cálculo multivariado va a haber diferentes formas de parametrizar una función, pero por el momento la más inmediata es, si tenemos la gráfica, por ejemplo, voy a tomar esta, por ejemplo, de y igual a 12 no, perdón, a x entre 2, ¿sí? Entonces, para plantear las ecuaciones paramétricas a partir de la forma cartesiana, tomamos x de t igual a t. Es casi nada más un nombre en la variable. Y y de t como t entre 2. ¿Cuál es la diferencia entre parámetro y variable? ¿Verdad? A fin de cuentas, esta t también es una variable, pero la diferencia entre t y x y y es que x y y dependen de t, ¿sí? Entonces, decimos que estas son las ecuaciones paramétricas. Ambas coordenadas dependen de t. Y t, en este caso, bueno, vamos a ver en qué intervalo corre. Aquí, claro, esta gráfica que hice la clase pasada es muy imprecisa, ¿verdad? Nada más fue un bosquejo. Tenemos y al cuadrado igual a x. Entonces, esta es una parábola horizontal con eje de simetría x, ¿verdad? También lo podemos ver así como y es igual a más menos la raíz de x. Entonces, esta parte de aquí es más la raíz de x y lo que está por debajo del eje x es menos raíz de x, de cualquiera de esas dos formas. Y esta, que es la ecuación de la recta que acabo de parametrizar, es y igual a x entre 2. Bueno, ahora, antes de definir el intervalo, vamos a parametrizar la otra función. Tenemos, en este caso, y al cuadrado igual a x y y es igual, bueno, es igual a más menos raíz de x, pero noten ustedes que la intersección solamente está sobre la parte positiva de la raíz. Entonces, ya para parametrizar la curva, vamos a ocupar únicamente y igual a raíz de x. ¿Sí? Esta es la función que vamos a parametrizar. Entonces, O sea, maestra, ay, disculpe. ¿qué pasó? Maestra, entonces, si la función fuera de que para abajo, o sea, de que en en y negativa, pues usaríamos el menos. Ok, Exactamente. gracias. Entonces, sí. Entonces, en este caso, renombramos, ¿verdad? A x de t como t y y de t como la raíz de t. Ahora, otra vez,
ese parámetro, ¿en qué intervalo va a correr? Bueno, pues aquí notamos que una primera intersección está en el 0, ¿verdad? Entonces, el parámetro debe de ir de 0 en ambos casos, ¿verdad? ¿Y hasta qué valor? Esta otra intersección, ¿cómo la encontramos? Bueno, las dos, aquí tenemos que estas dos ecuaciones están igualadas a x, entonces tenemos que si y al cuadrado es igual a x y x es igual a 2y, entonces y al cuadrado es igual a 2y. Esto significa que y al cuadrado menos 2y es igual a 0. Puedo factorizar una y queda y menos 2 igual a 0, de tal forma que un valor para y es 0 o y es igual a 2, ¿verdad? Entonces, noten ustedes que si evalúo en y igual a 2, si tengo aquí y igual a 2, x vale 4, ¿verdad? Y acá, si y es igual a 2, x vale 4. Entonces, el otro punto de intersección va a ser, no, es 4,2, ¿no? Porque si y es 2, x vale 4. ¿Sí? Entonces, x, y. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? 4,2. ¿Sí? X vale 4, y vale 2. $4,2. Bueno, acá sería el 0,0. Como a X la estoy definiendo como T, que es el parámetro, entonces X va a correr de 0 a 4 en ambos casos. Bueno, entonces ya tenemos las ecuaciones paramétricas. Estas que voy a sombrear en este momento en amarillo son las que ustedes me van a dictar en un momento. Es esa y esta. Entonces ahora tenemos otra vez curva. Y luego, ¿qué escribo? A ver, váyanme dictando ustedes. T, ajá. T, raíz de T. Permíteme. T, raíz de T. Ajá, coma 0. Coma T, que es el parámetro. Bien. Ahí está. Tenemos en el plano y acá en el espacio, ¿verdad? Ok. Doy Enter y al dar Enter, en automático nombra a la curva, se escriben aquí las ecuaciones paramétricas. Vuelvo a repetir nada más para quienes todavía tengan alguna duda. Es coordenada X, Y, como la curva está en el plano, la coordenada Z es 0, el parámetro y el intervalo en donde corre el parámetro. Segunda curva en este caso, curva, a ver, díctenme. Entre 2, 0. Y otra vez de 0 a 4, ¿verdad? Y ahí está. Es nada más es esta como hojita que vamos a rotar. Y en este caso la vamos a rotar con respecto al eje Y, ¿verdad? Noten ustedes que aquí en estos ejes tenemos eje X, eje Y y eje Z. Conviene que veamos al eje Y en vertical para cuando se genere el sólido de revolución.
Entonces, aquí en configuración, en el engrane, ya tenía eje Y vertical, pero sí, estaba así. A ver, veamos. Eje Y vertical. Debería de estar. Ya. Hasta ahora se hizo el cambio. Entonces ahora cuando rote, va a rotar con respecto al eje que está en verde. ¿Sí? Bien, entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Quién me dice? En el plano, damos clic para que se cambie este menú. Damos clic en el deslizador. Y cuando aparezca, volvemos a dar clic en el plano para que aparezca este menú. Seleccionamos ángulo. Va a ir de 0 a 360 grados. Y luego, superficie. Y es cada curva, ¿verdad? La curva que llamamos A. El ángulo es alfa. Y el eje con respecto al que vamos a rotar es el eje Y. Luego otra vez superficie. B, alfa y eje Y. Ahí está. Y ahora ya vemos cómo se genera el sólido. En este caso, esta parte queda cortada. Entonces, déjenme ver si lo puedo reducir. Al final sí fue un poco de lo que hablamos la clase pasada, maestra, como un cono, ¿no? Sí, es como un cono por fuera, pero queda por dentro, está como, tiene un piquito en la base, por así decirlo, y luego está como abombado, ¿no? Sí, justo. Cerramos los gráficos en 2 dimensiones para ver cómo se genera el sólido de revolución en el espacio.